asignatura que es referente a la alteración del ecosistema y gestión ambiental. Dentro de ello vamos a especificar referente a lo que es la crisis ambiental. Para ello vamos a determinar conceptos puntuales para poder entender por qué se da esta situación de alteración dentro del medio ambiente. Uno de ellos es ¿qué es contaminación? ¿Qué se entiende por contaminante y cuáles son las fuentes principales de contaminación? Cuando hablamos de contaminación se especifica que es la introducción o presencia de sustancias que pueden ser naturales o sintéticas al medio ambiente. Y cuando estas sustancias rebasan la capacidad de los ecosistemas para poder ser asimilados o degradados. Dentro de otro concepto es lo que es ser un contaminante. A las sustancias o contaminantes se les considera cualquier tipo de sustancia química, biológica, radiológica, en cualquiera de sus tres estados físicos que puedan incorporarse por encima de las condiciones normales dentro de la atmósfera, dentro del agua, dentro del suelo, dentro de la fauna, generando una alteración a su composición y condición natural del medio. Ahora, las principales fuentes o centros que producen la contaminación, nosotros lo podemos encontrar también en tres aspectos que pueden ser tanto físicos, químicos o biológicos. Para determinar entonces, nosotros vamos a poder establecer o definir que la contaminación ambiental, ya especificado en sus tres componentes, es causado principalmente por el hombre, debido a la explosión demográfica que existe, a los intereses y lucros personales, a los avances científicos, tecnológicos, a la falta de conocimiento del manejo de la naturaleza, con lo que son las políticas ambientales. Contaminación ambiental, entonces viene a ser ya, como habíamos mencionado, lo que es la alteración o el cambio indeseable de las características de la naturaleza. Ahora, ¿cuáles son los principales componentes que son afectados? Tanto como es el aire, el agua y el suelo. Que estos son contaminados mediante las fuentes que son industriales, mineras, motores domésticos, las armas de guerra, generando esto para nuestro medio ambiente efectos como la destrucción de la naturaleza, la pérdida de la biodiversidad, enfermedades, imposibilidad de la vida en el planeta para años futuros, degradación de la calidad de vida, alteración del clima, cambio climático que hoy en día se está experimentando en el día a día que va avanzando, ¿no? Ahora, los tipos de contaminación nosotros podemos clasificarlos de acuerdo a los causantes que contaminan de acuerdo al contaminante y de acuerdo a las formas que es al factor ambiental que se contamina. De acuerdo al contaminante, ya habíamos mencionado, encontramos a los químicos, a los físicos y a los biológicos. Dentro de los químicos encontramos pues a lo que son los efectos perjudiciales muy marcados, ¿no? Dentro de los físicos encontramos a lo que son las fuentes radioactivas, mecánicas, térmicas, sensoriales. Dentro de los biológicos encontramos a los desechos domésticos y a los principales microorganismos que pueden proliferar diversas enfermedades. De acuerdo al factor ambiental, ya habíamos mencionado, encontramos al agua, al aire y al suelo, ¿no? Que estos al ser alterados van a modificarse y van a generar lo que es un cambio dentro de estas tres principales fuentes. Dentro de otros tipos de contaminación encontramos a la contaminación de alimentos, a la agrícola, puede ser la cultural, la publicitaria, entre otros. De acuerdo a la fuente que está siendo pues contaminados, encontramos al recurso natural que es el agua. Para ello vamos a especificar algunas características generales, la distribución en el agua en el Perú y el mal uso que se está dando dentro de este recurso que se está generando, como es la contaminación del agua. Nosotros debemos responder generalmente por qué nosotros debemos cuidar el agua, ¿no es cierto? Entonces, para ello vamos a conocer las principales características, ¿no? Una de ellas es que el agua lo vamos a encontrar también como vapor en el aire, en pequeñas partículas de hielo, en las nubes, en el subsuelo,
en estado líquido que se encuentra en la napa freática, ¿no? Y desde estos es lo que el agua fluye hacia la superficie por los puquios, los manantiales, en la superficie que encontramos en forma de lagos, los ríos, los glaciares, las nieves perpetuas, ¿no es cierto? Así como también encontramos en forma de mares, océanos, donde es obviamente no en los océanos que es de característica que es salada, ¿no es cierto? Y sabemos que una de las características esenciales que es para la vida es que sin la ausencia de esta no habría vida dentro del planeta. El agua es considerado como un recurso renovable, pues ésta se puede regenerar continuamente mediante el ciclo, ¿no? El ciclo del agua. Sin embargo, si hay esa contaminación y hay una sobreexplotación, puede convertirse en un recurso no renovable. Nosotros la utilizamos principalmente para los siguientes aspectos, de uso doméstico y urbano. Dentro de ello, pues nosotros utilizamos para la higiene personal, la cocina, riego de jardines, para la agricultura, limpieza de las calles, entre otros, ¿no? Ahora, en el uso industrial y minero, pues encontramos para la refrigeración, limpieza de los principales equipos, así como los tipos de procesos industriales de fabricación y de tratamiento. Dentro del uso agrícola y ganadero, pues está el riego de los cultivos, el abastecimiento de las granjas, tratamiento de los productos agrícolas, entre otros. La distribución del agua en nuestro país, ¿no es cierto?, se encuentra distribuida pues irregularmente. Existen zonas amplias de escasez hídrica y en otras de abundancia. Por ejemplo, en la costa el agua es escasa durante casi todo el año, ya que no llueve, pero es abundante durante los meses de verano, debido a las lluvias en la sierra. En las vertientes orientales andinas y en la llanura amazónica el agua es muy abundante todo el año. El agua en el Perú, en nuestro país, está distribuido fundamentalmente en tres vertientes o cuencas hidrográficas, que es la vertiente del Pacífico, la vertiente del Atlántico o el Amazónico y la vertiente del Pacífico. Cuando nosotros generamos o cuando podemos decir que va a existir una pérdida de agua o la contaminación del agua, es cuando nosotros no lo usamos debida o racionalmente. Entre de ellas nosotros pues producimos lo que es la destrucción de las fuentes de agua. Un ejemplo es por la tala y la quema de los bosques, así como el mal manejo de las cuencas. También hay contaminación de los ríos y los lagos debido a los desagües de las ciudades, de las industrias, por los relaves mineros, por los residuos de productos químicos, que ahí encontramos a los herbicidas, insecticidas, fertilizantes. Cuando hay desperdicio del agua, a pesar que en muchos lugares no hay buena proporción de agua, pues se hace el mal uso del agua, ¿no? Especialmente en nuestra capital, en la ciudad de Lima. Otro es que uno de los problemas, ¿no?, que debido a estos deberían ser solucionados es porque perjudican tanto en la salud como en las actividades productivas, y sobre todo esto se ve evidenciado en el ambiente. Pues nosotros debemos nosotros concertar a que todos debemos cooperar y poder superar estas dificultades y poder conservar lo que es el agua, ya que para el futuro está pronosticado que el agua será insuficiente, pues la cantidad utilizable por el ser humano va a ser limitada, mientras que la población va a seguir creciendo. Eso es referente acerca del tipo de contaminación que se puede encontrar en el recurso llamado, o que nosotros lo conocemos como el agua, ¿no? Otro de ellos, otra fuente importante como recurso natural, es el suelo. Entonces, cuando existe, ¿no es cierto?, o los principales problemas que ocasionan la pérdida y la calidad de los suelos, encontramos a lo que es la erosión. Esto es pues dado por un proceso natural, ¿no?, que es el desgaste continuo de los suelos, pues podemos llegar a perder totalmente la capa fértil por acción del viento y de las lluvias. Otro tipo de fuente que genera la pérdida de la calidad de los suelos es la deforestación. Se produce, ya nosotros sobreentendemos, por la tala excesiva de los bosques para extraer madera, ampliar los campos agrícolas y ganaderos. También existe por los incendios naturales y provocados. Otro es el sobrepastoreo.
es el consumo excesivo de los pastos por el ganado. Sus pisadas, sus pisadas pues impactan en el suelo impidiendo el crecimiento de nuevos pastos. El cultivo intensivo. Al sembrar al mismo terreno año tras año, al cultivar plantas de un solo tipo de suelo, el suelo va perdiendo lo que son los nutrientes y para los posteriores cultivos pues ya no, este suelo ya no es nutritivo, entonces por lo tanto no hay buena producción referente al cultivo. Otro es lo que es la desertificación. ¿Qué se entiende por desertificación? Es la pérdida total de la fertilidad del suelo. Los indicadores son, por ejemplo, la salinidad, el mal drenaje y la falta de agua. ¿Cómo podemos nosotros darle un manejo sostenible a nuestros suelos? La única forma de evitar la pérdida de los suelos fértiles es el realizar las prácticas agrícolas y ganaderas tecnificadas que no provoquen, por ejemplo, su agotamiento. Uno de ellos podemos mencionar como alternativa lo que es la rotación de los cultivos, que consiste pues alternar cultivos que agotan el suelo como el maíz con otros cultivos como son las legumbres que lo enriquecen. Otro es la construcción que podemos hacer de andenes o terrazas en terrenos inclinados. De esta manera el agua se detiene su caída en dichas terrazas y evita el deslizamiento de los suelos. Otro es drenar los campos haciendo surcos en caminos finos para el agua. Así se evitan las corrientes desordenadas del agua que arrastran el suelo fértil. También nosotros podemos sembrar cercos vivos para rodear los cultivos con plantas más altas, por lo general a árboles, y estos producen la erosión causada por el viento. Ya que un tipo de pérdida es la deforestación, nosotros podemos proponer lo que es la reforestación, con la ley del 2 por 1, ¿no? Es decir, quien tala un árbol debería de plantar o reemplazar por 2, ¿no? Es pérdida de un árbol, nosotros plantamos 2. Evitar el uso de plaguicidas. Son pues sustancias tóxicas del tipo de contaminación química, ¿no? Que contaminan las hojas, los frutos, el suelo y se filtran a lo que son las aguas subterráneas. Entonces deberíamos evitar este uso para poder conservar nuestros suelos. Con referente a la fuente que es el aire, los efectos que tienen los contaminantes acumulados en la atmósfera lo vamos a evidenciar por algunos componentes que están dentro de la atmósfera, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que la contaminación atmosférica está referido o está direccionado a lo que es la emisión de gases y partículas sólidas y tóxicas hacia la atmósfera, causando en ellas pues graves alteraciones. Se percibe principalmente en las ciudades, claro, ¿no? Porque afecta a toda la tierra mediante, pues, hay producción de combustión, emisión de lo que son los monóxidos, de los combustibles, ¿no? Entonces, una medida que se ha tratado pues de menguar ha sido pues mediante el protocolo de Kioto, ¿no es cierto?, que ha sido firmado en 1997 por 141 países, que se ha buscado pues controlar la emisión de estos contaminantes atmosféricos. Este proceso de la contaminación se ha dado, ¿no es cierto?, a inicios de la revolución industrial hasta nuestra actualidad, con los vehículos motorizados, las actividades industriales, las actividades mineras, que son las principales responsables de alterar los estándares de calidad ambiental en el aire. Dentro de los principales contaminantes está el monóxido de carbono. Es producido por la combustión incompleta del petróleo y la gasolina. ¿Y cuáles son los principales efectos? Que al unirse con la hemoglobina que transporta el oxígeno de la sangre, pues crea intoxicación de la misma purificación del aire dentro de nuestras células. Otro es lo que es el dióxido de carbono, también que es la combustión de gasolina, petróleo, gas o madera. Efectos dentro de las capas atmosféricas es el aumento del efecto invernadero al acumularse en una de las capas que es la troposfera. Los óxidos de azufre, ¿no?, que es producido por la quema de azufre y la fundición de los minerales. Efectos que afectan al sistema respiratorio ocasionando lo que son las lluvias ácidas. Recordemos pues que las lluvias ácidas
Ese es debido, ¿no es cierto? Se origina cuando los óxidos de azufre ya mencionados, también de nitrógeno y dióxido de carbono, son procedentes pues de las combustiones reaccionadas del agua y de las nubes y de la lluvia formando ácidos. Estos ácidos dañan gravemente a lo que es la vegetación, al suelo y al nivel de acidez de los cuerpos de agua, que a su vez estos van a deteriorar también lo que son los edificios, los monumentos, ya que disuelven poco a poco el cemento y las sales que le dan rigidez a las rocas. Los óxidos de nitrógeno. Es producido por la combustión de gasolina, que es la generación de energía eléctrica, la fabricación de los explosivos, de algunos fertilizantes, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que irritan el sistema respiratorio? También ocasionan las lluvias ácidas. Los clorofluorocarbonos, ¿no? Son los que son fabricados por los sistemas en aire acondicionado, las refrigeraciones y los aerosoles. Efectos que destruyen lo que son las capas o nuestra capa de ozono. Partículas sólidas, que es producida por la quema de desechos, producción de cemento y minería. Los efectos que pues causan enfermedades pulmonares, trastornos respiratorios y también lo que son las alergias. Los efectos que van a dar dentro de la contaminación del aire están pues presentados lo que es el efecto invernadero, la lluvia ácida ya mencionada y lo que es la disminución o el adelgazamiento de la capa de ozono. Referente al efecto invernadero, es un fenómeno natural necesario para el equilibrio de la temperatura en la Tierra, que favoreció al inicio del desarrollo de la vida, pero al aumentar la concentración de lo que es el dióxido de carbono en la atmósfera, el calor del sol que se queda atrapado en ella, como consecuencia aumenta el nivel del agua por el descongelamiento de los glaciares polares y continentes y cambia el clima del planeta. Al originar los descongelamientos de los glaciares, pues sabemos que estaríamos alterando también hábitats de animales pues que netamente se han adaptado a la vida glaciar, como es el ejemplo de la caza y hábitat de los osos polares, de los pingüinos, ¿no es cierto?, que estarían en proceso de vías de extinción. Con la lluvia ácida ya habíamos mencionado que es el aumento de los óxidos de azufre y de los de nitrógeno, que estos van a reaccionar con el vapor de agua convirtiéndose en ácido sulfúrico y nitrógeno. Estos gases van a condensarse y se van a precipitar produciendo una lluvia ácida muy dañina para las plantas, para el suelo, para los cuerpos de agua, amenazando también lo que es la vida acuática. Cuando hablamos de la disminución o adelgazamiento de la capa de ozono, ¿no es cierto? Ese es el gas que recubre de modo natural el planeta, que se ubica en la estratosfera y protege a los seres vivos de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol y de otras radiaciones químicas. Se ha notado que en los últimos 50 años se ha comprobado un adelgazamiento creciente de la capa de ozono en los polos, especialmente en el polo sur. En esta zona se encuentran los llamados agujeros de la capa de ozono. Los responsables de este hecho pues son los clorofluorocarbonos y los gases que producen pues los aviones supersónicos. Cuando estas sustancias alcanzan la estratosfera, que es una capa atmosférica, los rayos ultravioleta los descomponen y se libera el cloro libre y que esta pues descompone a la molécula del oxígeno 3, que es pues el ozono. Cada molécula de cloro es capaz de destruir 10.000 moléculas de ozono. Ahora, ¿qué medidas, qué métodos de prevención nosotros podíamos tomar frente a lo que es la contaminación del aire? Bueno, podemos proponer algunas, ¿no? Que es controlar justamente las emisiones del dióxido de carbono y otras sustancias contaminantes producidas por las industrias y los vehículos de transporte. Podemos sustituir el uso de combustibles con azufre por otros que no tengan este contaminante. En el Perú se permiten hasta 5.000 partes por millón de azufre en los combustibles, 100 veces más de lo recomendable por los estándares de calidad del aire. Realizar supervisiones técnicas periódicas a los vehículos motorizados para asegurar un buen funcionamiento del motor, ya que si el motor funciona dentro de las estándares óptimos, estaríamos disminuyendo lo que es la producción del dióxido de carbono. Otra forma sería incentivar el uso de las fuentes de energías alternativas para producir la electricidad solar, la eólica y la biomasa, ¿no?
Proteger y reforestar los bosques, evitar el quemado de la basura y de los restos agrícolas, incentivar el reciclaje de los materiales. Eso es referente de modo resumido acerca de lo que es la contaminación a las tres fuentes que son indispensables para la vida, ¿no? El agua, el aire y lo que es el suelo. Dentro de lo que es el impacto ambiental, ya me he mencionado que es el incremento del monóxido de carbono y lo que es la lluvia ácida. Propone en la cuarta unidad, ¿no?, lo que es el desarrollo sostenible, cómo menguar esta situación, lo que es la gestión ambiental y cuáles son los principales instrumentos de la gestión ambiental. Entonces, para entender el desarrollo sostenible, ¿qué es lo que propone, qué es lo que se da a conocer con lo que es el desarrollo sostenible? Debido a lo que es el cambio climático, debido a la superpoblación, los impactos ambientales, el desabastecimiento del agua por la contaminación, de alimentos, de energía, son algunos de estos problemas que hoy en día la humanidad está afrontando. Debido a ello, en el año 1987, una comisión de las Naciones Unidas precisa que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por hoy en día se da origen a dos conceptos básicos. ¿Qué se entiende por sostenibilidad y por desarrollo? Sostenibilidad es esa cualidad de un proceso para mantenerse por sí mismo, y desarrollo es la evolución progresiva de un proceso hacia mejores niveles. Las Naciones Unidas señala también lo siguiente: que no se explotarán los recursos renovables a un ritmo mayor que el que éste no pueda ser repuesto, y se producirá que sean sustituidos por recursos alternativos. No se debe exceder, ¿no es cierto?, con el uso de los recursos renovables. No se arrojan al ambiente más residuos de lo que éste no puede absorber. Ya decíamos que es cuando sobrepasa los límites de cantidad que el ecosistema puede sustituir o puede absorber. Ahora, el desarrollo sostenible dentro de lo que es la ecología, dentro de lo que es la economía, ¿no es cierto?, habla de tres dimensiones básicas o de tres pilares esenciales. Menciona la relación que existe para la ecología, para la economía y para el plano social. Dentro de la ecología, pues, se sobreentiende que va a promover la conservación y el manejo de los ecosistemas y sus recursos naturales. Dentro del plano económico, cuando habla o se refiere a lo sostenible, pues busca el crecimiento económico que responde a la mejora o a la calidad de vida. Dentro del plano social, hace entender que la población humana no debe, de crecer descontroladamente. Los beneficios y costos del desarrollo deben retribuirse equitativamente. Cuando se habla o se menciona acerca de lo que es gestión ambiental, dice: para sobrevivir necesitamos un ambiente sano y equilibrado ecológicamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gestión ambiental pues no viene a ser más que otra cosa que un conjunto de decisiones, acciones relacionadas que se tiene que dar con el manejo del ambiente y sus recursos. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Pues de proteger el ambiente y contribuir con su conservación y el aprovechamiento sostenible de estos recursos naturales, teniendo en consideración, ya mencionábamos, los tres pilares: ecológico, económico y social. Cada empresa industrial, minera, pesquera, forestal, constructora, entre otros tipos de empresas, pues debe contar con un sistema de gestión ambiental. Este sistema debe estar sujeto a las evaluaciones permanentes que permitan detectar el grado de consecución de las metas y los objetivos planteados. Dentro de ellos, pues nosotros vamos a encontrar a diferentes leyes que buscan la conservación y el aprovechamiento de la diversidad biológica. Dentro de nuestra legislación ambiental, el Perú, nuestro país, pues cuenta con diversas disposiciones legales que forman parte de su política nacional y ambiental. Dentro de ellos encontramos a lo que es la Ley General del Ambiente, la Ley Forestal, de la Fauna Silvestre, la Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad Biológica, la Ley General de Aguas, la Ley de Pesquería, la Ley de Minería, entre otras que pues buscan lo que es la
conservación de la biodiversidad. Acerca de la Ley General del Ambiente, pues es una norma que fija los lineamientos de la política nacional ambiental y gestión ambiental en el Perú. Esta busca o establece los principios y normas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado, adecuado para el pleno desarrollo de la vida, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. Ahora, dentro de los principales instrumentos, ¿no? Dentro de nuestro contenido también nos dice instrumentos de gestión ambiental, encontramos pues lo que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental, que es el PAMA, y los estándares de calidad ambiental y el límite máximo permisible. La Ley General del Ambiente señala, ¿no?, que la Política Nacional del Ambiente tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, desarrollar el desarrollo sostenible del país mediante el aprovechamiento responsable de los recursos y el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Se enfatiza de esta manera la estrecha vinculación entre el ambiente y la calidad de vida y en la medida en que los factores del ambiente físico permitan mejores condiciones de salud para las personas y que además propicien su desenvolvimiento social. Teniendo en consideración, debemos hacer una pequeña reflexión acerca del cambio climático, cómo es que nosotros también estamos participando para la conservación y del ambiente, de nuestro ambiente, cuáles son las consecuencias del cambio climático. Ya mencionabas una de ellas, que puede ser la pérdida de algunas especies que se están dando, como la extinción, ¿no es cierto?, de ciertos, dentro de la fauna de ciertas especies, ¿no?, dentro de la conservación.